Dios les bendiga, nos sentimos sumamente contentas de que nuevas veces están con nosotros en esta serie Padres de Verdad. Y los temas que hemos dado anteriormente, de verdad que nos han edificado mucho. Hemos aprendido con nuestro pastor Hansel Alburquerque con el tema Se Buscan Padres y nuestro pastor Stalin Amparo también, Dios como Padre. Si no lo has visto, te invitamos que entres a nuestro canal en YouTube, Gracia sobre Gracia y PJ, y ahí podrás escuchar y ser edificado también. Y nos sentimos más que contentas. Dios te bendiga, Ángela. Dios bendiga a todos. Seguimos nuevamente o estamos aquí otra vez en nuestro programa Mujeres Arraigadas y tenemos hoy a nuestro invitado Jerónimo Hinosa Bonarola, Jerónimo Amparo, que nos va a hablar entonces el tema, el rol del padre. Y vamos a aprovechar para leer la Biblia. Vamos a tomar un texto bíblico y usted puede buscar con nosotros en Deuteronomio capítulo 6, versos 6 y 7. Y dice, la palabra de Dios, en el nombre de los tres grandes, amén. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Así mismo es la palabra. Amén. Y Dios te bendiga, Jerónimo. Muchas gracias por estar con nosotros. Amén, amén. Muchísimas gracias a usted por darme la oportunidad de estar en esta maravillosa plataforma. Ciertamente, yo soy Jerónimo Rosario. Rosario. Y estoy encantado de estar aquí. Realmente, esta es una plataforma que por medio de los mensajes y las actividades que se han presentado, está traspasando fronteras y tocando vidas en aquellos lugares. Aprovecho para saludar a esa gente que están en Estados Unidos, Chile, Nueva York, Pensilvania, esos diferentes lugares. Así es. Que Dios está llegando hasta allá. Amén, Amén. Gloria a Dios sí para lo siempre. creemos. No sabemos, no nos imaginamos el alcance que tenemos, pero sabemos que tenemos alcance. Y un saludo así para esas personas que nos escuchan y nos ven. Jerónimo, hoy vamos a estar hablando acerca del rol de los padres. Un tema muy importante en este tiempo y muy necesario. Y cuando nosotros escuchamos la palabra rol, ¿qué podemos entender? Realmente cuando nos referimos a esta palabra, en un conjunto de sinónimos, podríamos decir que es un papel o una función. En la vida, en las diferentes organizaciones, hay individuos que tienen roles, tienen papeles. Si hablamos de un maestro, por decirlo así, el rol de un maestro en la sociedad es enseñarle a los niños matemáticas, lengua española, sociales, artísticas y esas diferentes materias. Pero en el caso de nosotros como padres, tenemos otras funciones, otros papeles dentro del matrimonio, que es instruir al niño, es guiar, es enseñar, es al conjunto de su esposa, bañarlo, pasearlo, alimentarlo. Y eso son las funciones, básicamente. Así es, queremos también de manera especial felicitar a los padres que sí cumplen con su rol y que sí son padres de verdad, porque estuvimos hablando en nuestra primera intervención, se buscan padres y como nuestra serie se llama Padres de Verdad, es porque hemos visto que hay esa carencia en nuestra sociedad de padres que estén presentes. Y Así podemos hacer otra pregunta. Bíblicamente, ¿cuál es el rol del padre? Bíblicamente, cuando nos referimos a esta palabra, nosotros encontramos varios ejemplos donde Dios nos indica cuál es el papel que debe ejercer un padre en la familia. Y si nos vamos al libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 6, encontramos que la Biblia nos dice que debemos instruir al niño en el camino del Señor para que cuando sea grande no se aparte. Pero también encontramos en la carta
a Efesios, que nos dice que debemos instruir al niño en disciplina y amonestación del Señor. Pero también Colosenses nos dice que no debemos provocar a nuestros hijos a ira, o en palabras textuales, no exasperéis a los hijos. O más bien dicho, traducido, no provoque a ira a tus hijos. Si vemos en esos textos, nos damos cuenta que la manera como un padre debe enseñar a su hijo es en la disciplina y la amonestación del Señor. Pero que al momento de hacer esto, nosotros no debemos llegar a tal punto que lo provoquemos a ira y como consecuencia ellos se desanimen, se desalienten. Y nosotros vemos muchas veces padres que actúan de forma abusiva con sus hijos y que cuando le van a corregir no le dan explicación, o sea, no le dicen al niño por qué le van a corregir, no le dicen cuál es la intención. Sin embargo, lo maltratan y al final el niño no entiende ni siquiera por qué fue que le corrigieron. No, porque yo soy tu papá. Y muchas veces incluso vemos padres que abusan de su rol, en el sentido, no, yo soy tu papá y lo que yo diga eso es, sin ni siquiera darle una tregua al niño para que el niño pueda entender qué es lo que el padre quiere al fin. Básicamente, a veces voy a exagerar más, a veces los padres castigan a los hijos por algo que el padre sabe que no está bien, pero el hijo no lo sabe. Ejemplo, le voy a poner un ejemplo, una anécdota. En una ocasión, una prima mía estaba cantando una canción que era muy popular en ese tiempo. Se refería como a que el hombre debía tomar el cuerpo de la joven, pero ella no entendía eso. Ella lo cantaba como una canción normal y como niña al fin no entendía eso, pero los padres la castigaron por eso, porque realmente a veces uno debe amonestar al niño para que él vaya entendiendo que hay cosas que ellos no deben decir o no deben hacer o no deben practicar, para que cuando ya tengan el conocimiento no la tomen como un hábito. Sí, porque si no sabe por qué se está corrigiendo, entonces no va a aprender, porque yo no sé por qué tú me estás haciendo eso. O sea, aparte no se ve como realmente una corrección, sino como un castigo. Como un maltrato. Y un maltrato hacia el niño. Y también otra pregunta, en la Biblia encontramos padres que cumplieron su rol. Oh, claro que sí. Asimismo como encontramos padres que no lo cumplieron, varios, también tenemos padres, varios ejemplos de padres que cumplieron su rol. Y rápidamente al hablar de eso, yo voy a donde Job. En ocasiones he hablado de eso. Que Job, capítulo 1, versículo 5. Primero Dios llama a Job justo. Dios, no a mucha gente le llamó justo en la Biblia, pero Job es uno de esos, que Dios lo consideraba justo hasta ahora. Y Job, en este capítulo, dice la Biblia que él ofrecía, luego de los hijos participar en una fiesta, ofrecía sacrificio a Dios por si acaso ellos habían maldecido a Dios en su corazón. No es que ni siquiera lo habían dicho de boca, sino por si acaso ellos habían maldecido a Dios en su corazón. Otro ejemplo de un buen padre que nosotros encontramos en la Biblia es el padre del hijo pródigo. En la carta a Lucas, nosotros encontramos en Lucas capítulo 15, versículo 11 en adelante, nosotros encontramos la parábola que Jesús le refirió a sus discípulos acerca del hijo pródigo, que dice: el reino de los cielos es semejante a un hijo que le pidió los bienes a su padre y se fue a un lugar retirado, lejos. Luego de haber malgastado sus bienes, el hijo reflexiona en aquel lugar. Y luego de desear comer la comida de los cerdos, él dice: pero mi padre tiene jornaleros. Los jornaleros eran personas que trabajaban por una paga en la casa de su padre. Y él pensó, por lo menos, aunque no llegue a la categoría de hijo, porque ya yo pedí lo mío y abandoné, no lo dice la Biblia, estoy parafraseando. Claro.
aunque sea, puedo trabajar en la casa de mi padre y obtener algo de comer. Pero ¿dónde viene la parte buena del padre? La Biblia dice que cuando el hijo iba hacia allá, el padre levantó la vista y vio a lo lejos a su hijo. ¿Y qué es lo más bueno de esto? Que posiblemente el padre, primero, las puertas siempre están abiertas para un hijo, no importa cuán malo sea ese hijo. Para un padre, su hijo es su hijo. Y este padre miró a lo lejos y cuando vio al hijo, se alegró en gran manera y dijo, busquen una basta, un vestido, y vamos a cubrir a mi hijo, cubre a mi hijo, porque este estaba muerto, pero hoy vive. Vemos el gran ejemplo de un padre que ama a su hijo y que su amor cubre todas las faltas. Porque la Biblia dice que el amor cubre multitudes de faltas. Así es, y es maravilloso, Jerónimo, esa parte que tú estás planteando. Yo me imagino que ese padre todos los días se paraba en la puerta a ver si veía a su hijo, esperando que ese hijo pródigo que se había descarriado, que se había apartado, que lo había deshonrado de cierta manera porque le había pedido la herencia antes de que él muriera. Y cómo su padre aún así sopesó todas esas cosas y esperaba a su hijo, y cuando lo vio sintió gozo y sintió alegría en ese momento. Pero nosotros también podemos ver un padre como José, que a pesar de que Jesús no fue su hijo biológico, fue un excelente padre porque lo formó. Así es. Lo enseñó a trabajar, lo enseñó a ser buen hijo. O sea, Jesús era el hijo de Dios, sabía cómo ser un buen hijo, pero ahí estuvo José. Y dice la palabra que Jesús era carpintero. No, Es decir, que hacía y José cumplió ese error de padre para Jesús. O sea, le enseñó cosas que después vemos a Jesús practicando. De hecho, Sí. el trabajo. Y como tú decías al principio, me encanta también la forma de que era un padre presente, porque a pesar de las situaciones que se dieron con sus hijos, el relato bíblico, vemos que había unión en su familia, porque las hermanas y sus hermanos comían juntos. En cada fiesta que hacían estaban ambos unidos, había unidad en esa familia. Y Hijo era un padre que se preocupaba, aparte de las provisiones que el padre debe llevar a la casa y las cosas esenciales, también el cuidado de guiarlos a través de la palabra de Dios. Sí, o sea, se ocupaba de lo espiritual, Efectivamente. no solamente Iba más allá su cuidado. Y entonces en este tiempo necesitamos padres que se preocupen, porque padres que suplen necesidad, hay muchos y encontramos muchos, y no estamos criticando, estamos valorando a aquellos que sí son y siempre están. Pero sí necesitamos, porque las personas ahora ven un padre. O sea, cuando tú te casas, cuando tienes en la mente o cuando tienes una idea de qué es ser padre, es porque realmente tú debes cumplir un rol y una necesidad. La sociedad en este tiempo necesita padres que Sí. cumplan su rol en casa y en familia, porque vemos la trayectoria de los hijos de este tiempo. Sí, ciertamente muchas veces se tiende a pensar, y es lo primero que se ve, que el padre es un suplidor en la casa. Pero más allá del padre ser un suplidor en la casa, se ve el amor del padre. La Biblia nos enseña que un padre debe ser un guía espiritual. El padre debe amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con toda su fuerza para mostrar esto a sus hijos. Realmente, yo tengo recuerdo de lo que, porque mencionaste la palabra, la unidad que tenían los hijos de Job. Yo recuerdo que cuando yo era pequeño y voy creciendo, y es anécdota que yo en diferentes ocasiones la comento porque son cosas que han tocado mi vida. Mi padre nos reunía a nosotros como los niños, reunía a la familia. De manera que nos sentaba y nos aconsejaba. Y cuando ya yo iba creciendo, yo veía a mi padre como una persona, un carácter muy fuerte, una persona, vamos a decir, en términos cotidianos, un ogro.
Pero resulta que cuando ya yo tengo eso de 13, 14 años, mi padre me llama a mí, a mi hermano, y nos reúne a los dos, no en la familia, nos reúne a los dos y nos sienta. Porque a esa edad uno ya las hormonas se van alborotando, el adolescente va adquiriendo su propia personalidad, Sí. se va identificando qué es lo que él quiere en la vida, en el amor, porque Sobre todo. va conociendo Sí, 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 sí. el va amor. mirando, Entonces, está mirando. cuando ya está pasando eso, mi padre nos llama y nos sienta y nos indica cuáles son los procedimientos que debemos llevar, que debemos protegernos, que debemos ser responsables, y un sinnúmero de cosas que nosotros como adolescentes la escuchamos y realmente la valoramos, porque un padre debe saber aconsejar a su hijo y ver antes de que vaya a pasar algo. Y eso que tú mencionas es muy importante porque, un ejemplo, los adolescentes, a partir de los 12 años, la figura paterna es muy, pero muy importante, porque es una edad muy difícil donde el adolescente puede, si no tiene esa figura, si no tiene ese consejo, puede, como dicen por ahí, descarrilarse e irse por el mal camino. Es decir, que tu papá, sabiamente, de alguna manera, Dios lo direccionó a Sí. sentarse con ustedes, porque me imagino que vio señales en ustedes que debía sentar. Ya yo me tengo que sentar con estos muchachos. Ya yo no le hablo mucho, pero sí ahora tengo que hablar. Pero qué importante y qué bueno que, aunque él no era de mucho hablar, entendió que en ese momento debía hacerlo y lo hizo. Eso es lo importante, porque no nacemos sabiendo. Ahora, la pregunta sería, ¿tiene armonía los roles del padre bíblicamente y los roles del padre en esta sociedad? O sea, ¿hay armonía entre esos dos roles? Estuvimos diciendo que, según los textos bíblicos que estuvimos mencionando, la Biblia dice que debemos criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. Que debemos instruirlo en el camino del Señor para que cuando sean grandes no se aparte. Entonces, y la palabra es no hay armonía. Exacto. No la hay. Porque hay un desbalance. La Biblia nos manda a instruir a los niños en el temor del Señor, pero el mundo o los padres en el mundo deben conocer a Dios para poder instruirlo en el temor del Señor. La Biblia dice, y ya ustedes lo mencionaron, que Jesús crecía en tamaño, conocimiento y temor del Señor. Pero, ¿por qué él adquirió el conocimiento y el temor del Señor? Porque su padre lo instruyeron. Así es. Porque el trabajo de un padre es ser el guía espiritual de su hijo. Es llevar el corazón de este hijo a los pies de Dios. No hay tal armonía, porque No hay realmente cuando tú compras un televisor hay un manual en el televisor que te guía cómo tú vas a instalar y vas a preparar ese televisor para tú poder verlo. Entonces, si no hay un manual que te diga cómo tú ser padre, nadie encuentra un manual, por más que se escriban, y si son escritos buenos que te ayudan, personas que relatan sus historias y todo eso, pero no hay un manual realmente cómo tú vas a ser padre, si no vas delante del Señor a que te instruya, porque el que nos conoce desde que nos formó, que nos ideó, que nos pensó fue el Señor. Entonces, ese manual que Dios quiere para nosotros, porque recordemos que los padres tienen varios hijos, Así y es. tú no conoces a cabalidad a tus hijos. El Señor sí conoce cada uno de ellos, sus caracteres. Entonces, no hay un manual que enseñe, pero tampoco con la sociedad en la que estamos viviendo, una sociedad perversa, una sociedad distorsionada de lo que es la palabra de Dios. Entonces, para cumplir ese error a cabalidad, necesita conocer el manual, que es la palabra de Dios, para guiar a su hijo. Porque Efectivamente. realmente tú estás guiando a una persona
porque no es a tu idea. Hay niños que van creciendo, pero no es a la idea tuya. Y eso es muchas veces lo que cometen muchos padres, que piensan que tú vas a hacer eso, hijo. No, tú los vas a instruir. Tú vas a instruir a tu hijo, pero él va a decidir qué va a hacer. Tú lo debes criar con la mentalidad que él va a salir de ti, porque tú te va a dejar en algún tiempo. Entonces esa es la mentalidad que el padre debe tener. Yo debo conocer la palabra para poder darle un mejor o una mejor crianza, porque lo que conocemos fuera del Señor nos sobrepasa. Ahora, la salvación que le podemos brindar va a sobrepasar, porque todo se va a quedar aquí. Efectivamente, Así es. muchas veces nosotros preparamos a nuestros hijos y le decimos, estudien para que sean alguien en el futuro. Estudia, quiero que sea un buen doctor, quiero que sea un buen maestro, quiero que sea ingeniero, quiero que sea licenciado, quiero que sea diferentes profesiones, pero y lo mandamos a la escuela e incluso le pagamos la universidad, lo que tienen la fuerza para pagarla. Pero muchas veces se nos olvida que aparte de guiarlos físicamente y de tratar de que ellos sean alguien en el mañana, debemos guiar la vida espiritual de ese hijo Sí. a los pies de Dios. Debemos enseñarle que Dios está sobre todas las cosas y que en primer lugar en su vida debe estar Dios. Así es. Y ahí vamos al punto de que sin la dirección de Dios, sin la ayuda del Señor, no podemos hacerlo. Ángela decía de que cada hijo es diferente y realmente el corazón de nuestros hijos no son iguales, por eso debemos ir donde Dios, para que el Señor nos muestre cómo pastorear el corazón y cómo guiar el corazón de nuestros hijos. Porque más que la apariencia, tú decías que a veces hasta le pagamos la universidad. Y a veces hasta le decimos, yo quiero que tú estudies tal cosa. Yo soy médico, yo quiero que tú seas médico. Yo soy militar, yo quiero que tú seas militar, pero ni siquiera le preguntamos al muchacho si eso es lo que quiere Sí, ser. eso es lo que él quiere. Que al final lo que el muchacho quiere ser, eso es lo que va a hacer. Porque mientras está pequeño podemos decirle, hace esto y lo hace. Pero después que crece, ellos deciden qué hacer. Lo importante es que ellos elijan el camino correcto. Entonces, ¿puede el hombre cumplir su rol si no está presente? Es decir, si es un matrimonio donde ha habido un divorcio, ¿puede realmente el hombre cumplir su rol a cabalidad? Algo, y esa pregunta es muy interesante. Algo que a mí me impresiona de mi padre es que aunque él en su principio no fue creyente, no fue cristiano, mi padre siempre estuvo ahí. Él siempre estuvo ahí. Y un padre que no está ahí no puede cumplir a cabalidad su rol. Sí. Porque es que el simple hecho del padre estar ahí presente le crea seguridad emocional al niño. Le crea confianza. El niño ve cómo camina un hombre, cómo camina un padre. El niño se desarrolla emocionalmente y está preparado para incursionar en la sociedad. Porque el trabajo de un padre es preparar al hijo emocionalmente para entrar a la sociedad. El trabajo del padre es tan vital que incluso los juegos rudos con los niños les ayudan emocionalmente. Le ayudan a ser más fuerte, le ayudan a ser más seguro de sí mismo. Aumenta su autoestima. El trabajo del padre es, luego de la madre, que el hijo de 0 por lo menos a 12 años, lo tiene envuelto en la burbuja del amor y Sí. que todo es flor y alegría y belleza. Besos y abrazos. Besos y abrazos. El trabajo de nosotros como padres es arrebatarlo de la mano de la madre Ay, Dios mío. y presentarle la sociedad que ellos no veían ahí. Que el mundo no es nada más colores y belleza,
sino que el mundo es bueno, pero dentro de esas cosas buenas van a haber cosas malas y que ellos deben estar preparados para eso, que ellos deben ver esa realidad. Una cosa que yo recuerdo, cuando yo cumplí mis 18 años, mi padre gestionó rápidamente conseguirme un empleo. Yo, una persona, un joven, que no había salido del seno de mi familia, solamente ahí alrededor con mi padre, mis hermanos, mi madre. Cuando entro al lugar donde habían tanta gente, o sea, hombres, personas adultas, digo yo, Dios mío, ¿qué yo voy a hacer aquí? Porque ya aquí estoy suelto solo. Te sacaron de tu nido, te sacaron Me sacaron nido. del confort. Sí. Entonces, fue algo impresionante, una experiencia impresionante para mí, un nuevo mundo, una nueva experiencia. Entonces, realmente nosotros como padres debemos preparar a nuestros hijos para cuando se encuentren con momentos así, donde nosotros como padres y la madre no estén, pero que ya ellos tengan la capacidad de saber cómo manejarse y cómo desenvolverse fuera del círculo familiar. No, y no es posible un padre fuera del divorcio, o sea, de una familia, criarlos. No Porque es hay posible. cosas que se dan con los hijos en casa que si el padre no está presente no se da cuenta. Hay malcriadez o rebeldía de los hijos que si el padre no está no se da cuenta de todas esos problemas emocionales. Es así. Y cuando el niño va creciendo o la niña, a falta del padre, o sea, debe haber una figura, por lo menos un tío o alguien, pero si es su papá que está ahí y está presente y lo está viendo y ve su forma y sus ejemplos, porque el padre nada más no es de boca, también los ejemplos. Hay ejemplos que el padre le deja a los hijos que son inolvidables, que de alguna manera, ¿cómo es la palabra? O sea, lo marcan. ¿Por qué? Porque fue mi papá que me lo enseñó. Y ellos entienden que eso es una verdad. Entonces, debe estar presente. Es imposible un padre que no esté en casa, Efectivamente. que llega y deja el sustento, pero no se preocupa de cuidar a un niño o a un adolescente a cabalidad como debe hacerlo. Mira, y yo conversaba con unos compañeros en torno a eso. Y le hice esa misma pregunta y varios de ellos coincidieron. Un padre es un guía y un padre debe estar ahí. Simple y sencillamente. Eso es así. Y es difícil, realmente como una persona no puede ocupar dos lugares a la misma vez. Es difícil que un padre que haya pasado por el proceso de divorcio, de alguna manera estar presente en todas las circunstancias de su hijo porque está en otro lugar, ya no está en el mismo espacio y de alguna manera hace mucha falta. De por sí nosotros en la sociedad nos damos cuenta que las consecuencias de todas las cosas negativas que nosotros vemos es la falta del padre en la familia, hogares disfuncionales o hogares donde han pasado por proceso de divorcio, madres que esforzadamente han criado a sus hijos solas. Dios la ha ayudado, son madres valientes, pero realmente queremos recordar en este momento que afecta mucho la falta del padre en la familia. De por sí hay consecuencias que se ven cuando el rol del padre no es cumplido en la familia. Eso es verdad. No, y Efectivamente. lastimeramente esas cosas pasan y uno lo siente, porque madre no puede ser super mamá, es madre. O sea, no hay no puede ejercer el papel de padre y madre, es madre y padre es padre. Mira, y efectivamente es así, porque yo recuerdo que uno de los peores temores que yo como niño, y te hablo de edad de 5, 6, 7, 8 años, uno de los peores temores que yo tenía es ver a mis padres separados. A veces nosotros como padres pensamos, bueno, tengo que comprarle una muñeca a la niña, tengo que comprar un carrito, tengo que comprarle esto, tengo que comprarle ropa, tengo que llevarlo aquí, tengo que llevarlo allá. Y nos perdemos en el camino. Porque uno de los peores temores, y lo digo de manera personal, y creo que es así, que puede tener un niño, es ver a sus padres separados. Al contrario, la mayor felicidad que tú le puedes dar a un hijo
a nivel de crecimiento emocional, es permanecer junto con tu pareja. Así es. Esa es la felicidad más grande. Y por último ya, Jerónimo, ¿cuál sería el consejo que tú le darías a esos padres que ciertamente se sienten perdidos en su rol? El consejo que yo le daría a estos padres que de cierta manera, por una u otra razón, no están cumpliendo con su rol, es lo primero, que debe instruir o buscar la manera de acercarse a su pareja. La Biblia dice que el amor cubre multitudes de faltas. Acercarse a su pareja y en el temor del Señor, instruir a sus hijos. Porque la Biblia enseña, bueno, Eclesiastés, el predicador, en el capítulo 12, versículo 13, dice que el fin de todo es esto: cree en Dios y guarda su mandamiento, porque esto es el todo del hombre. Creer en Dios y guardar sus mandamientos es el todo del hombre. Sí, y podemos cerrar ahí también con algo, una porción bíblica que dice, o sea, que de qué le vale al hombre haber ganado todo y al final perderse. O sea, no le vale de nada nosotros pasar por este mundo y mucho menos si no está cumpliendo con su rol en lo que es la familia, en la sociedad. ¿De qué te vale? O sea, tú tienes que venir y pensar, ¿qué hago? Mi familia me necesita. Y usted que es padre, que está ahí, que está mirando, usted tiene una familia y le necesita. Se necesitan padres presentes hoy en día, padres que tengan pendiente el cuidado de sus hijos, el cuidado de su esposa. Efectivamente. Porque Dios lo constituyó en familia, esposa e hijos. Si no hay padre, no hay familia, pero si no hay esposa, no hay familia, pero si tampoco hay hijo, hay familia. Entonces es como una escala. O sea, necesitamos padres presentes, padres que estén con su familia, padres que ayuden, que animen, padres que den ejemplos. Así es. Efectivamente, tiene toda la razón en ese sentido. No debemos dejar que la televisión, que los medios, e incluso no debemos dejar la responsabilidad de la crianza a los maestros. La responsabilidad de guiar, de dirigir a nuestros hijos, recae solo y absolutamente en nosotros como padres. Sí, nada, Jerónimo, te agradecemos que estuvieras aquí con nosotros en este conversatorio. Y nada, el mensaje que le dejamos es, como había dicho Jerónimo y nuestra querida Ángela, que los padres entiendan que sus hijos lo necesitan. Que sus hijos lo necesitan. Tal vez no se lo digan sus hijos, pero sepa que sus hijos necesitan a sus padres. Dios les bendiga. Damos gracias al Señor porque estuvieron ahí con nosotros. Y nada, les invitamos en nuestra próxima entrega de Padres de Verdad. Y recuerden seguirnos por nuestras plataformas digitales, vía YouTube, Gracia sobre Gracia, IPJ, Facebook, Mujeres Arraigadas, y TikTok, Mujeres Arraigadas. Dios les bendiga. Y gracias por estar ahí siempre. Damos gracias siempre por cada uno de los oyentes y los que se van a agregar. Dios bendiga. Gracias a ellos también.